de bendición, mañana, Señor, de un inicio aún más de que tú tienes para con los hijos de los hombres, y agradecidos por tanta bondad que tú tienes para con nosotros. Así que, Padre, por eso, como dice tu palabra, entramos por tus puertas con acción de gracias y también llenos de regocijo. Bendito seas tú. Nuestro nombre, elevamos tu nombre sobre todo nombre y sobre todo lo que hay, declaramos que tu nombre es fuerte, poderoso, eterno, maravilloso. Gracias por permitirnos reunirnos en esta preciosa mañana y envía tus ángeles a nuestro alrededor para protección. Y gracias también te doy por la vida de tu sierva, Señor Julie. Y en estos momentos pedimos que tu mano sanadora obre sobre su cuerpo, sobre su vida. Señor, que la medicina que han de colocar a su cuerpo no tenga el poder de farmaqueia, sino para restaurar todo lo que en ella hay. Señor, dale sabiduría, inteligencia a estos hombres y que, Señor, nuestra hermana pueda estar pronto por nosotros en Cristo Jesús. Señor nuestro, amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso de gratitud a nuestro Dios? Amén. Mañana de bendición, ¿cierto? Mañana de gozo. Bien, vamos a tocar un tema muy interesante que nos va a ayudar a nuestra vida, nos va a ayudar a crecer, nos va a confortar, a edificar, a consolar, a animar en esta hora. Así que el tema de hoy está basado en el Salmo 119, 133. Salmo 119, 133. Dice: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Que ninguna iniquidad, también dice en otra versión, me domine. Gloria a Dios. Bajo el título que vamos a compartir es el poder del orden. El poder del orden. Entonces, hermanos, ante esta palabra empezaremos viendo en esta oportunidad que David tenía un fuerte deseo en cuanto a Dios le ordena sus pasos. Dios le ordena sus pasos para que la iniquidad no se enseñoree ¿de quién? De él. Muy interesante, porque nuestro diario andar y caminar debemos de encomendarle siempre nuestra vida al Señor. Señor, aquí está mi entrada y mi salida. Y tú seas quien dirija mis pasos. Porque cuando Él dirige nuestros pasos, la iniquidad no puede tocar tu vida. ¿Ok? Recuerda de que la iniquidad es lo más profundo que puede haber en el hombre en relación con el pecado. En relación con el pecado. Así que eso nos habla de muchas generaciones y el caos que han ocurrido en muchas generaciones, ¿sí? Que son vencidos, ¿sí?, a través de no tener
orden en sus vidas, de no tener el orden en sus vidas. Es lo que llamamos nosotros una vida desordenada, ¿ya? Ahora, nosotros los hijos de Dios trabajamos en el cuerpo de Cristo, amén, y de alguna manera, ¿ya? Estamos representando un orden, un orden. Estemos donde estemos, representamos el orden de Dios. Usted no es solamente un embajador de Cristo, sino que usted también representa el orden de Dios. No solamente para recibir las personas, sino también para poderlas dirigir. Y dependiendo del plan de Dios en cada congregación, porque Él tiene como un carisma en cada congregación, entonces, de manera que somos los indicados para comprender cómo el orden vence el caos en las congregaciones y en las generaciones. Somos nosotros los llamados a demostrar que en nuestra vida hay orden. Nosotros somos cartas leídas y van viendo en nosotros el modo de cómo vivimos, de cómo nos movemos, de qué hacemos. Y los demás están diciendo, esa persona vive ordenadamente. Vea cómo son ordenadamente, ¿ya? Y por eso somos llamados a que solo en las congregaciones y en las generaciones, ¿ya? En algún momento que hemos estado ahí, el orden nos ayuda a salir de la iniquidad. ¿Nos ayuda a qué? A salir de la iniquidad. Recordemos que la iniquidad es el pecado que se instala en los huesos, como una baba, como un algo. Entonces, es muy interesante la forma en que la Escritura, la palabra de Dios, enfatiza que se debe de comprender cuál fue el conflicto de la iniquidad, de tal manera que en el Antiguo Testamento encontramos de que Dios dejó escrito, dejó plasmado, ¿sí?, que Él visitaría la iniquidad de la tercera y cuarta generación de los padres, ¿ya? Y eso nos deja ver que para Dios es muy importante que nosotros aprendamos a batallar con la iniquidad de nuestros padres genéticamente y espiritualmente que nos trasladaron. Nosotros somos la quinta o sexta generación de América. Supuestamente, bueno, vamos a hablar un poquito más. América fue descubierta en el año, por ahí ¿dónde? 1492, ¿cierto? Entonces, si una generación dura 70 años, póngale 80, todo este tiempo, entonces digamos, ¿cuántas generaciones han pasado desde el descubrimiento de América hasta el día de hoy? Póngale 6 o 7 generaciones. Y esas generaciones, nosotros no sabemos la primera generación que hizo, a quién se dedicaba, que Dios buscaba, cuál era su intimidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. La segunda generación tampoco sabemos nosotros cómo se comportaron aquellos, ¿cierto? La tercera generación tampoco sabemos mucho. Si acaso sabemos de nuestro abuelo o de pronto de nuestro bisabuelo, ¿ya? Cómo empeñaron su palabra, cómo consagraron su familia a, cómo empeñaron y trasladaron, no solamente conjuraron a su descendencia, sino que a la familia que había también la dedicaron a. Y ahora nosotros que estamos viviendo en esta generación, hemos recibido una herencia
que no la queríamos, que no era de nosotros, que no la pedimos. Y esa herencia es la iniquidad. Tanto esa iniquidad de nuestros padres genéticamente como espiritualmente. ¿Han escuchado usted que a veces en las familias dicen, no, es que en esa familia todos son ladrones? Eso los conocemos. En esa familia todos son borrachos. Y nace y el niño nace, ya nace con la pilsen de litro en la boca ya. Y sigue, ¿no? ¿De dónde viene eso? De la parte genética, pero también de la parte, ¿qué? Espiritual. Porque fuimos consagrados de pronto a unos dioses, a una manera, a un sistema. Antiguamente, pues, recordemos el calendario gregoriano que nos dan por ahí en la carnicería, en varias partes. Lo colocamos y a veces no nos fijamos, pero, o muchos sí se fijan, ese calendario tenía el nombre de los santos. Entonces hoy es día de San Gerardo, entonces nació el niño hoy, Gerardo, ¿cierto? Ah, que nació el niño tal día y era Nicolás, lo pusieron Nicolás, ¿en honor a quién? A San Nicolás. Y sucesivamente así, tenemos todavía, ¿cómo le dijera yo? A nivel territorial, consagración a nombres, por ejemplo, San Francisco, San Gabriel, Santa María. Todas esas cosas, sí. Santa Cruz, todas esas cosas. San Rafael, ¿en honor a quién? ¿Eh? Y en las mujeres, sea María del Carmen, María del Socorro, María Estela, ¿cierto? María Georgina, ¿ya? Todas esas cosas así. Todos venían con María, María, María. ¿Sí? María Berenice. ¿Sí? Y aparte de que en estos tiempos los papás que no tienen conocimiento le ponen un nombre al hijo cualquiera. No se sabe si es una marca de tenis o una marca que patrocina de pronto algún evento, porque sí, ponen unos nombres todos extraños. No sé quién era el que nos decía en estos días que en otro país hay una cantidad ¿cierto?, de nombres demasiadamente raros, extraños. Entonces, eso trae algo que pesa y de eso es lo que se llama ¿qué? La iniquidad que nos trasladaron. Recordemos que la mayoría de nuestros padres son muy aferrados a una tradición religiosa, pero aferrados. Ustedes se han dado cuenta que es más fácil sacar un burro del río Magdalena ahogado que sacar al abuelo de la religión donde está. No, déjeme aquí. Y bréguele uno a sacar. No da. Entonces, ¿por qué? Porque quedó atrapado en esa parte de la iniquidad. La palabra de Dios nos muestra en algunas versiones, mis amados, que Dios castiga la iniquidad de los padres. ¿Sí? Pero sin embargo, en otras versiones que encuentra uno en el idioma original, se tradujo como que Él visita, o sea, Él visita la iniquidad de los padres. A ver, trato de explicarme. ¿Cómo así que Él visita la iniquidad? Quiere decir que Él viene a ver qué estoy haciendo yo para romper la iniquidad. El hecho de que la iniquidad se traspase, el Señor no baja el hacha inmediatamente, sino que Él
visita, o sea, viene a ver usted qué está haciendo, yo qué estoy haciendo con la iniquidad. ¿Hasta dónde yo estoy? ¿Sí? Trabajando en contra de la iniquidad. Entonces, llamémoslo de esta manera, si yo empiezo a caminar en las sendas de Dios y empiezo a pasar por, de pronto por una sanidad, empiezo, voy a un retiro, voy a una cosa, o sea, cada día empiezo a limpiarme. Cuando él visita, él dice, este va trabajando, pero hay otros que no están trabajando, se quedaron en lo mismo. Él visita, ¿ya? Porque Dios está interesado en que nosotros, sí, no paguemos por los pecados de los papás, ¿ya? De nuestros padres. La Biblia lo que afirma es que cada uno dará cuenta de qué, ¿sí? De sus pecados. ¿Ya? Entonces, primero era así. Los hijos se comían las uvas y a los padres le daban la entera. Entre más uvas comía el hijo o al revés. ¿Sí? Entonces, se le caían los dientes por consecuencia de que alguien comía las uvas, así, etcétera. Los hijos comían uvas bastante, no le pasaba nada, pero al papá le estaban cayendo los dientes por comerla. Quería decir de que el papá pagaba o el hijo pagaba, ¿cierto? Las consecuencias de una falta del papá. Pero ahora el Señor nos dice que cada uno, ¿cada qué? Cada uno dará cuenta de sus pecados. Pero lo que sí podemos comprender es que la palabra de Dios sí fue traducida en el idioma hebreo como Él visita el pecado, ¿ya? Esa palabra pecado en el Nuevo Testamento y tiene un significado en el idioma griego que Dios visita para ver si nosotros, los descendientes de los padres, vuelvo y le digo, estamos trabajando para minimizar, para desarraigar la iniquidad que nos dejaron nuestros papás. Tal vez tu papá no te dejó un gran lote, no te dejó una finca, no te dejó muchas cosas, pero te dejó una gran iniquidad. Y por eso el muchacho o la muchacha parece muy buena muchacha, parece muy buen muchacho, pero resultó un borracho, un degenerado, resultó torcido, etcétera, un vagabundo. Ah, es que los hombres son así, es que las mujeres no son así. No. Resulta que puede estar arrastrando un lastre que no es el de él. No es el de él. ¿Ya? Y como no se dio cuenta, o como no hemos entendido, o como no hemos conocido, entendido para tener sabiduría, entonces, bueno. Por eso en muchos lugares cuando se habla de sanidad interior, dicen, no, ¿qué cuento? Yo qué tengo que ir a contarle a la parte psicológica o de sanidad interior en la iglesia lo que me pasó a mí. No, eso no existe, eso no es ¿para qué? ¿Para qué? Yo necesito eso. ¿Ya? Pues en verdad uno no necesita ser basurero de nadie que le vacíe a uno una cantidad de cosas bien horribles de su vida. Pero es que no se trata de eso, se trata de que la persona confiese y se mire donde hay ataduras, ligaduras, situaciones en su vida, ¿cierto? Que no lo dejan avanzar. Por ejemplo, las violaciones. Hay una que es una violación o acceso carnal y otra que no es, pero sí es. ¿Cómo se llama? Ayúdenme. Y el abuso sexual. El abuso con un niño no es necesariamente un acceso carnal. ¿Ya?
pero sí hay muchas clases de abuso sexual y muchas personas fueron abusadas sexualmente o de otra manera, como lo mencionamos. Eso se queda mucho en silencio, porque eso viene por parte de alguien muy cercano, tío, primo, etcétera, papá o mamá con los varones, etcétera. Y eso se queda muy callado y la persona va creciendo, y resulta de que encontramos un cuerpo bien alentado, bien bonito, pero con un alma de niño. Entonces, cuando se casa y tienen unos niños, le preguntan a la esposa, ¿y cómo va el matrimonio? Bien, aquí con estos 3 niños trabajando. 3 niños y tenés 2, pero este parece un niño. ¿Por qué? Porque en el crecimiento equitativo, que debe de crecer el alma con desarrollo del cuerpo, el día que el alma fue trastocada, ahí se quedó palmada. Y hay que desbloquearla. ¿Ya? Entonces, situaciones como esa, él visita a ver cómo estamos nosotros haciendo, qué estamos haciendo, qué estamos trabajando. ¿Ya? Dios nos dará tiempo de visitación para nuestra vida, para ver qué estamos haciendo, para aniquilar la iniquidad de nuestros progenitores que nos heredaron todo ese regalito. Nos dejaron fincas, carros, ¿no? Nos dejaron esto. Todo esto porque Dios jamás bendecirá la creación cuando está en desorden. Cuando está en desorden. Donde hay desorden, Dios no bendice. Por eso Dios ordena lo que está desordenado para bendecirlo. ¿Ok? Para bendecirlo. Entonces, el orden es una de las armas nuestras. Una de las armas nuestras contra la guerra espiritual. Sí, que Él nos entrega para que la iniquidad no se enseñoree en nosotros, ¿ya? Como vimos en la cita inicial del Salmo. Pero debemos de saber, además de esto, que al referirse a la iniquidad no es solamente de la que nuestros padres nos hayan heredado, esa es una, sino, porque, como dice, que de alguna manera nosotros también podríamos estar sumando a la iniquidad. Nosotros también podríamos estar sumando. Y eso es lo que se logra, sí, potencializar de una manera entonces que la Escritura nos muestra que el orden es la llave para poder eliminar este pecado tan tremendo como se llama la iniquidad. Y por eso es como ya mencionamos, si nosotros representamos el orden de Dios, esto significa que debemos de comprender cuáles son las situaciones que debemos de ordenar en nuestra vida. Amén. Dice que el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas hasta que Dios habló, el Espíritu vino y empezó. Todo lo que había en desorden, empezó a ordenar. ¿Aló? Cuando usted conoce a Dios y le permite a Dios, Él lo que viene a ordenar su vida. Viene a trabajar. Y empieza a decirle, esto no es así, esto no es así, esto no es así. Y como el mundo vive en desorden, y al mundo le parece que el desorden y el basurero es lo mejor, cuando usted empieza a ordenar su vida, a usted le dicen, ¿usted dónde se metió? A usted le están lavando la cabeza. ¿Ya? Porque está ordenando su vida. Porque usted le dice ya a la persona, bueno, mijo, ya no. Vamos a casarnos como Dios dijo. Ah, pero ¿cómo así que? No, vamos a honrar el matrimonio.
No, pero vamos a honrarlo. Eso es orden. Entonces a la persona le parece algo extraño, raro, y sucesivamente, ¿cierto? Entonces, muy interesante esta parte. La ciencia se ha dedicado en un buen porcentaje a ver en la vida qué es lo que produce el orden, ¿cierto? Y para tener referencia, vamos a ver un artículo que refieren que ellos consideran o conocen como orden, como orden. Así que también lo que la Biblia habla respecto del orden, porque Dios ama el orden y lo bendice, de tal manera que si nosotros representamos el orden de Dios y tenemos áreas en nuestra vida que debemos ordenar, hoy es el momento de hacerlo para poder agradar el corazón de nuestro Dios. A ver, vamos a ver qué dice este pedacito aquí, como lo voy a leer. La gente organizada vive más tiempo que aquella que es precipitada e impulsiva, según reveló un reciente estudio dirigido por la Universidad de California. Se dice, halló que las personas que ordenan sus tareas llegan a vivir 4 años más de los que no lo hacen. Eso dice la ciencia. ¿Ya? Cuando yo vivo en orden, ¿sabe qué dice la Biblia? Aumentará años de vida sobre mí. La ciencia dice que usted puede vivir 4 años más. Se ordena, ¿cierto? 4 años más, si no la. No es únicamente que tienen hábito más saludable y toman menos riesgos, sino que también tienen trabajos y matrimonios más estables e incluso podrían tener una predisposición biológica para una buena salud. Señala un profesor, Frederman, profesor de la Universidad de California. Miren lo que dice la ciencia médica acerca del orden. ¿Cómo es posible que la ciencia haya descubierto que las personas ordenadas prolongan más su vida? ¿Cómo así? Esto nos lleva a recordar el pasaje de la Biblia cuando el profeta Isaías llegó a la casa del rey ¿qué? Ezequías, para reprenderlo diciendo, ordena tu casa. ¿Sí? Ordena tu casa o morirás. ¿Ok? ¿Por qué le dijo que ordenara su casa? ¿Qué estaría pasando con el rey Ezequías? Podíamos ser subjetivos y decir, era que estaba haciendo las cosas ¿en qué? En desorden. En desorden. Entonces, esto es muy interesante. Esto nos lleva a pensar que el desorden puede producir lo que se llama la antítesis, ¿cierto? De lo que produce el orden. Si el orden produce vida, la antítesis es ¿qué? Muerte. Muerte, ¿cierto? ¡Wow! Tremendo. El orden prolonga más días, pero el desorden llama la muerte. ¿Ya? Llama la muerte. Cuando Ezequías es reprendido por el profeta, en este pasaje, se pone contra la pared, dice la Biblia que se volteó, y le recuerda a Dios todo lo que había hecho en su reinado por su casa y por el sacerdocio que había caído. Y esto significa que Ezequías había entendido en algún momento la importancia que tiene el orden. Porque en su reinado se corrompió el sacerdocio. No había sacerdocio que ministrara y ministrara lo que era de Dios. El templo entró en decadencia. Se cayeron las puertas y este rey empezó a ordenar todo aquello. Empezó a ordenar todo eso. De tal manera que restauró el templo, los cultos, el sacerdocio, pero algo sucedió en la vida que comenzó a descuidar ese orden de tal manera que llegó la consecuencia de vivir ¿en qué? En desorden. Lo cual confronta con la muerte. ¿Usted sabía eso? Que el desorden trae
acarrea eso. La Biblia muestra cuando Ezequías se vuelve a la pared, ¿cierto? Quedaba al otro lado del templo, que había restaurado, llorando arrepentido. ¿Ustedes han leído ese pasaje? Llorando arrepentido de su conducta desordenada. Yo puedo tener cosas ordenadas aquí, pero puedo tener cosas desordenadas acá. Ya. Y Dios no te va a reprender tanto por esto, sino por esto también y por esto. Porque yo también tengo que, como somos representantes del orden, queda como muy raro yo andando en desorden personal exigiendo orden. ¿Aló? Como yo diciéndole a una persona que deje el vicio del cigarrillo cuando yo me estoy fumando un tabaco. Queda como muy raro, ¿cierto? Exigirle a alguien, sí, que ordene esto. Entonces, cuando él le pide a Dios que le dé otra oportunidad, el profeta de Dios recibe la palabra que dice, concédele 15 años más de qué? De vida, ¿sí? En el entendido que ordenaría su casa. Toda esta situación es muy interesante porque nos deja ver que el desorden es un punto o puerta de entrada para que venga el caos generacional, de lo cual procedemos que vuelva a enseñorearse en la vida del creyente. El desorden. Empieza a desordenar una cosa a la otra. Entonces, ¿qué tal si nosotros pensamos, ¿cierto? ¿Cuál fue nuestro inicio? ¿Cómo iniciamos? Podemos notar que fácilmente encontraremos caos. ¿Sí? Un ejemplo en la vida familiar. Había caos en la vida familiar. Y la mayoría procedemos de familias que vinieron envueltas en caos por tanta situación que dan la vida. Nuestra familia era una familia revuelta, situaciones incomprensibles, desde el adulterio, vicios, pasando por ocultismo, etcétera, y eso dejaría ver que existía un caos que perseguía generacionalmente hablando, ¿ok? Pero Dios utiliza una persona para cambiar la historia de las familias. Qué interesante, ¿no? Las cuales debemos de comprender el significado de la palabra orden. Orden. Creo que nuestro escudo tiene una cosita abajo como dos tiritas que dice libertad y orden. Libertad y orden. Cuando Dios se refiere a que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ya, no pasa una cuarta generación, dice Abraham, Isaac y ¿qué más? Y Jacob, aunque sí existía un cuarto descendiente, pero no lo hace porque la cuarta generación tiene la oportunidad de cambiar la historia de la familia. La cuarta generación tiene la oportunidad para bien. Y por eso es que nosotros hoy tenemos la oportunidad de cambiar, ¿sí?, nuestra familia, porque estamos en la cuarta generación. ¿Aló? ¿Usted lo cree o no lo cree? ¿Usted no cree que no? Esto es algo que debemos de comprenderlo por el espíritu de la fe, porque no es fácil asimilarlo. Yo voy a cambiar mi familia como un de euros, como, no me hablan, no. Usted es un agente de cambio. Usted es un agente de cambio, ¿ya? ¿Cómo es que la cuarta generación tiene oportunidad de cambiar, cierto, lo de la familia, cierto? ¿Cómo es eso? Ok.
Pues la respuesta la podemos dar diciendo que nosotros somos esa generación, ¿sí? Esa generación que presenta la oportunidad de cambiar la descendencia que ha venido a través de la historia. Y por eso es que Dios está levantando una iglesia, una generación que está afectando todas aquellas generaciones de un tiempo pasado que solo traía cadenas, que solo traía esclavitud, que solo traía abusos, que solo traía dominio, autoritarismo. Por eso la Escritura dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sí? La verdad. Sabe que la llave de la libertad se llama la verdad, porque las esposas con que nos y las cadenas y los candados y los grillos con que Satanás nos ha atado es con la iniquidad. Y él no quiere que usted conozca la verdad, porque cuando usted conoce la verdad, esa verdad lo hace ¿qué? Libre. Libre. Rompe. Por eso hay el coro que dice que Cristo rompe ¿qué? Las cadenas, rompe los yugos, la unción rompe y pudre los yugos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, podemos borrar ese caos generacional establecido, sí, del orden a partir de nosotros, sí, y no seamos dominados por la iniquidad. No seamos. Por eso Satanás trabaja tanto con la niñez, la adolescencia y la juventud. Ya. Porque él está interesado en que el niño, cuando pase a la adolescencia, ya esté con una información y con una genética establecida que le va a dar un joven como los que hoy se han levantado, rebeldes, violentos, ¿cierto? Con deseos de destrucción, con deseos de matar, para que sean personas ambiguas o adultas, amargadas y frustradas. Por eso el sistema no quiere ancianos o adultos, los quiere eliminar. ¿Y por qué los quiere eliminar? Porque una generación llena de iniquidad, ¿qué va a producir? ¿Sí? ¿Qué va a producir? Una adultez pesada, una adultez muy brava, enferma por la iniquidad. Y eso no le conviene a ningún gobierno, humanamente en la tierra. ¿Ya? Entonces, es necesario que nosotros entendamos que somos agentes de ¿qué? De orden. Díganle que está a su lado. Usted es un agente del orden. Amén. Quiere decir que nosotros, hermanos, cuando trabajamos en la iniquidad y estamos corriendo por trabajar la iniquidad, ya en nosotros no viene entonces a tener poder esa predisposición natural para pecar. Porque es que cuando la iniquidad pasa de generación en generación, viene una predisposición natural a pecar. Alguien me decía, las personas están dispuestas a pecar y le parece que están haciendo lo bueno, lo normal. Practicar el pecado para ellos es normal, por ese tipo de predisposición con que vienen desde atrás, ¿ya? Entonces, es muy interesante esta parte, ¿ya? Que nosotros ya, al conocer de Dios, no traemos esa predisposición de ¿qué?
de fallarle al Señor. ¿Ok? Por eso dice que el que está en Cristo no practica el pecado. El que está en Cristo no practica ¿qué? El pecado. El que es de Él no practica el pecado porque no está en esa disposición siempre de hacer lo malo. ¿Ya? Entonces, si alguien cae en pecado, comete algún pecado, inmediatamente el Espíritu Santo lo redarguye para que confiese su pecado y, como dice la Escritura, el que confiesa y se aparta alcanza ¿qué? Misericordia. ¿Ok? Por eso el apóstol Pablo dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. El hecho de que nosotros ya no tengamos predisposición para pecar no quiere decir que entonces podemos pecar libremente porque, no, ya Dios me perdona. No, sí, no, yo voy y el Señor me perdona, alzo mis manos, voy a 3 cultos y el Señor me perdona. No. El apóstol Pablo dice, un momentico, no juegue con la gracia para que no caigan de gracia. ¿Ok? Entonces, así, por eso miramos que la tierra estaba ¿qué? Desordenada, sin orden, vacía, y las tinieblas la cubrían la superficie sobre la faz de la vida. ¿Qué cubre una persona que está en desorden? Lo cubren las tinieblas. Lo cubre la oscuridad. ¿Ya? Y aunque el Espíritu está ahí, porque el Espíritu está en el mundo convenciendo al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Notemos que Dios actuó en el momento en que la tierra estaba en caos. Por eso muchos de nosotros y muchas personas tuvieron algún caos en su vida y ahí fue donde conocieron ¿de quién? De Dios. Ahí fue donde Dios puso la marca. Venga para acá. ¿Ya? Bienaventurado el que no tuvo que tener un caos para conocer del Señor, porque también los hay. Pero la mayoría ha pasado por el gran caos, una enfermedad grave, una cárcel, etcétera, el proceso del daño del matrimonio, la muerte de alguien, un caos tremendo, ¿no? Entonces, tremendo esto. ¿Cuándo actuó Dios? ¿Cuándo? La tierra estaba en caos. ¿Ya? Para que Dios bendijera la tierra, primero trabajó en contra de ese caos. Dios, para bendecirte, te empieza a decir, hay que eliminar el caos. Hay que eliminar el desorden. Dios no te va a bendecir con una vida en desorden. Amén. Escúcheme. Trabajó contra ese caos. Ese caos que trae la rebelión que produce Satanás. ¿Sí? Dios colocó a un hombre, Adán. Ustedes recuerdan a ese Adán, a que administrara el orden que había entregado, ya después de que Dios había visto que todo estaba en desorden. Dios le entregó todo ordenadito a Adán y Eva. Aquí están las cosas, esto es para esto, para aquello. Se lo entregó toditico bien ordenado. Le dijo al hombre, fructifíquese, multiplíquese, sojuzgue, ejerce dominio, ¿cierto? Esto nos enseña que en el sentido espiritual, cuando hay un desorden, ¿no? No hay fructificación. Si hay orden, hay fruto. ¿Ya? La fructificación es obtener de adentro de nuestra vida el fruto potencial para sacar de adentro en lo que somos. Eso que somos, fuertes. Fluir en ese don. Entonces empieza a haber un fruto, ¿ya? En nuestra vida para funcionar
para que en nosotros muchos vean, sí, que somos agentes de Dios, porque somos el cuerpo de Dios. Somos los ojos, el oído, la boca, las manos, el corazón del Señor. Somos el cuerpo de Cristo. Amén. Esto es muy interesante de esta parte. Quiero tocar un punto aquí de la iniquidad. Sí, es una entidad negativa. Tal vez usted no lo entienda o lo entiende. No, pastor, yo ya he visto mucho sobre eso. Una cosa es que lo veas, otra cosa es que lo mires, otra cosa es que lo oigas y otra cosa es que lo entiendas y comprendas. Porque cuando lo entiendes y lo comprendes, lo vives y lo practicas. Amén. La iniquidad busca crear un ambiente, ¿ya? Para llevar a cualquiera que permanezca en desorden y que se enseñoree sobre ellos y que se dejen influenciar sobre ese ambiente. Y es importante para la iniquidad que la persona viva en un desorden, ¿sí? Porque esta es una atmósfera en la cual se levanta la iniquidad. Y el hecho de que Dios haya establecido, digamos, jerarquías en la iglesia, es para poderle cerrar la puerta ¿a quién? A la iniquidad. O sea, de reconocer la cobertura, nos permite cerrarle las puertas para que no nos domine, ni se enseñoree, ni provoque ambientes de caos y tinieblas en nuestra vida. Una de las cosas es yo reconocer la autoridad y la cobertura espiritual. Si nosotros no reconocemos la cobertura, poseemos problemas. Porque la cobertura la recibimos no porque nos guste, no porque nos parezca, no porque me cae bien. La cobertura, mis amados hermanos, la debo de recibir porque viene de parte de Dios. Amén. Por ejemplo, usted viene a este lugar sin aceptar el techo, que es la cobertura que nosotros tenemos física. Usted para venir a este lugar dice, ay no, a mí no me gusta ese techo, yo no voy allá. No. Usted cuando le invitan a la comunidad, usted no pregunta, ¿y cómo es el techo de allá? ¿Tiene plancha, no tiene plancha? ¿Cómo es? No, usted viene porque usted sabe que aquí, pues cuando viene la comunidad, usted va a encontrar un ambiente, ¿cierto? Diferente. ¿Cuál es la cobertura natural en estos momentos de nosotros? Este techo. Si arriba se cae una cosa, ¿a usted lo aporrea? No. Si alguien derrama un líquido, ¿usted se moja? No. ¿Por qué? Porque hay una cobertura. O sea, usted bajo la cobertura está tranquilo. ¿Está seguro? ¿Ya? Por eso las autoridades espirituales de la congregación son cobertura para el resto del cuerpo de Cristo. Entonces usted puede estar tranquilo si usted va bajo cobertura. Si usted va bajo el poder del enviado. Amén. Entonces, mis amados, la palabra, como dice aquí, tinieblas, no significa solamente oscuridad. La palabra aquí, tinieblas, significa ignorancia. ¿Significa qué? Ignorancia. Entonces podemos decir que Satanás es el príncipe de la ¿qué? Ignorancia. ¿Ya? Lo cual es más profundo de lo que podemos imaginar, porque si logra cautivar la mente de una persona, sí, no recibirá con entendimiento la palabra que lo puede liberar de la iniquidad. Vea, ese señor habló allá 50 minutos y no le entendí ni mu. Podemos hacer una encuesta, colocar unos hermanos en la esquina. Cuando salgan los hermanos de la congregación, le pregunten, venga, dígame, ¿cuál fue? Deme el resumen
de cuál fue la predicación del pastor. A ver, lo que predicó esta mañana, sí. En las 8, sí, claro. Que predicó el apóstol, sí, que fue lo que predicó. ¿Qué le digo yo? Pues lo que pasa es que ese hombre es muy chistoso y usted el cuento que tiró. ¡Ah, qué bello! No se acuerda de la predicación, no se acuerda de nada. Se acordó fue del chiste. ¿Y cuál era el chiste? No, pues nos hizo reír. Pues ni siquiera se acuerda del chiste. Yo creo que fue el del pollito. Del pollito, sí. Ah, sí. ¿Y cuál fue el del pollito? No, que dijo que alzó una pata y luego alzó la otra y se cayó. Esa fue. Eso fue lo que le quedó. ¿Vio? Ahí lo anotaron para el lunes contarlo en el trabajo. Okay. ¿No se acuerdan? ¿Qué predicó Julián hace 8 días? La pastora Sandra, ¿qué lo predicó? A ver, eso mismo, vio, qué enredajo tan tremendo. ¿Quién entendió? Nadie. No, ¿verdad? ¿El poder de qué? Muy bien, muy bien, muy bien, exacto. Porque Satanás es experto en que usted no conozca ni entienda, porque él maneja la ignorancia, que usted ande en tinieblas. No, 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 no. Hay personas que uno le va a hablar de la palabra. No, 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 no. ¿Por qué? Porque es como alguien ir con una linterna alumbrándole su manera de vivir. Y como vive en desorden, desabotonado, con el botón de abajo aquí, etcétera, la corbata por aquí tirado, y como en las tinieblas no se ve y cree que va bien, cuando llega la luz, entonces dice que la luz muestra nuestras obras, nos dice eso está mal. Hermano, ese botón debe ser aquí abajo, la corbata debe ser, ay no, pero es que yo estoy acostumbrado a vivir así, que usted cómo va a venir a cambiarme mi modo de vida. El Señor, a través de la palabra, cambia tu manera de vivir. Amén. Entonces, significa oscuridad, sino también ignorancia. Satanás es el príncipe de la ignorancia, lo cual es más profundo de lo que podemos pensar, porque logra cautivar, ¿cierto?, la mente de la persona para que no reciba el entendimiento ni comprenda la palabra del Señor. El problema con todo esto es que, según podemos ver en la Escritura, ¿cierto?, todos los que cometieron iniquidad, ¿ya?, fueron desechados por Dios, los desechó. Él les dio un tiempo para que se arrepintieran, pero al no querer arrepentirse, los desecha. Romanos dice, por cuanto no quisieron conocer a Dios, obedecer a Dios, Dios los entregó a una mente que reprobada, atestada de una cantidad de cosas, ¿cierto? No se arrepintieron al no querer arrepentirse, y lo mismo sucede en este tiempo, porque ese lapso de tiempo que Dios da para arrepentirse, solo Dios lo sabe, pero Dios da un tiempo. Y Dios empieza a decirle, arrepiéntase, arrepiéntase. Le manda al uno, le manda al otro, le manda al X, le manda a la L, le manda a la A, le manda a la B, le manda a la Z, le manda y usted, nada. Y llega un momento en que no le manda nada, porque nosotros no sabemos cuándo determina el tiempo. Pero nos dio tiempo a arrepentirnos. Sí. Entonces llega un momento, porque Dios lo sabe. Con algunos puede ser de que Dios les estorbe el pecado en el mismo instante que lo hacen. Hay gente que empieza a pecar y entonces Dios ahí mismo empieza a hablarle a la mente. Eso está mal, con algunos, no con todos, ¿cierto? ¿Ya? Ya. El instante que lo... Y ese es el patrón que Dios utiliza en nuestra vida, a través del Espíritu Santo. ¿Sí?
Y aunque Él no opera en esa misma forma en todos, algunos pueden pasar días y semanas, meses, hasta años, pero en problemas, ¿cierto? Que es 24 horas al día, 7 días a la semana, en problemas de iniquidad. De iniquidad. Entonces, mis amados, ¿dónde reinaba el caos? ¿Dónde? Dios opera. ¿Dónde reinaba? Pero en la medida en que nosotros vayamos ordenando nuestra vida, ¿sí? Se hará más espacio para que Dios llene nuestra vida en bendición. Entre más usted elimine la manera desordenada de pecar, más bendición va a llegar a su vida. O sea, la que ya está establecida. ¿Ok? Porque Dios tiene volquetadas y volquetadas y volquetadas y volquetadas de bendiciones. Usted verá si deja descargar una o dos, o si todos los días usted recibe y recibe, porque bendito hemos sido bendecidos con toda bendición. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Entonces, ¿por qué hay unos hermanos más bendecidos que otros? Yo ya me doy cuenta por qué. Porque este trabaja más con el pecado y este trabaja menos. Entonces, este es más bendecido y este no es tan bendecido. Ay, hermano, pero usted ¿cómo hace? Vea, yo vengo donde usted para que ore porque Dios sí lo escucha a usted. No, Dios también lo escucha. Lo que pasa es que usted tiene un problema, una barrera que se llama ¿cómo? Que todavía no has trabajado con parte de la iniquidad. Todavía hay por allá, en el fondo del baúl del corazón, hay unas cositas guardaditas, donde uno dice, esto no lo sabe nadie. Y sí lo sabe, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo que pasa es que el Espíritu Santo es muy comunicativo. Ok, porque Él dice, y Él os hará saber las cosas que han de venir. ¿Y a usted quién le contó que yo estaba así? Don de ciencia. Don de ciencia. Llegó y le miró y le dijo, ¿cierto que usted está haciendo? Apuesto que eso fue Joaquín el que vino a decirle a usted. Sí, es claro. No, señor, no fue Joaquín, no fue nada. Fue el Espíritu Santo que le dio donde. Usted no ha estado en una enseñanza donde está el pastor ahí y esa enseñanza, mejor dicho, la dejó sin ropita. Que le dijo, ¿y quién le dijo al pastor? ¿Quién fue? ¿Será mi marido que lo llamó o qué? No fue el marido, no fue nadie, fue el Espíritu de Dios que estaba diciendo, mire, usted aparentemente está cubierto, pero delante de mí está desnudo y tiene lepra. Ay, ¿cómo es que dice Julián? Diga, ay, ay, ay. Nada más se vestía de general, muy bonito, ese uniforme de general. Peleaba y ganaba batallas y una cosa, pero cuando llegaba a su casa y se quitaba la ropa, ¿qué era lo que se veía? Su lepra. Cuando nosotros estamos en la intimidad con Dios, sabemos qué tenemos. Sabemos que tenemos. Usted me preguntará, ¿qué es el orden? ¿Qué es el orden? El orden o el poder del orden debe ser para nosotros una prioridad en nuestra vida. ¿Ven? Una prioridad. El orden no lo puede sustituir la motivación, ni la inspiración, ni el entusiasmo. No lo puede sustituir. No. Nosotros, siendo siervos de Dios, somos llamados a representar el orden en la iglesia y donde vayamos, porque no podemos ser una cosa en la iglesia y otra fuera. Cuando nosotros hemos alquilado fincas, nos cobran la tasa de aseo. Y uno dijera, dejemos eso así, porque es que
uno paga aseo. ¿Qué hacemos? Organizamos, recogemos basura. No, pero ¿por qué? Porque si tenemos orden, vamos a ser más bendecidos. ¿Qué dicen después la persona? Ay, no, qué bueno con ustedes. Ay, ojalá fuera la gente así. Ay, cuando vuelvan, se la dejo más barata. Ok, le dejo la finca. Ay, no, es que como usted vea cómo tratan las cosas, que viene. El orden, el orden. ¿Ya? Interesante esto. ¿Sí? Somos llamados a representar el orden. No podemos ser una cosa en la iglesia y otra fuera. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto a causa del desorden. ¿Cuánto lleva usted en ese desierto? Si es que lo tiene. ¿Cuántos están andando aquí en el desierto? Bajen la mano. Ninguno. ¿Sí? Hay un desierto, no ha podido salir, no puede prosperar, es que lucha por aquí, lucha por allá, lucha de una manera, lucha de nada, y eso es un conflicto, ganarse un peso. Cuando a usted y a mí nos deben de perseguir el bien y la misericordia. Pero nada, nada. A causa del desorden que había en su corazón, no encontraron el camino para entrar a la tierra prometida y a las promesas de Dios. ¿Sí? Que Dios determinó para esa generación. Una gente desordenada. Entonces empezó una nueva con Josué, ¿cierto? Quien empezó a conquistar la tierra. Dicho en otras palabras, nadie que esté en desorden poseerá ninguna de las promesas de Dios. Él no bendice el desorden. Si usted es un desordenado financiero, ¿cómo soy desordenado financiero? Me gasto el dinero en cualquier cosa. Sí. Soy botado en la calle y amarrado en la casa. A los amigos pidan lo que quieran, yo pago. Hágale, no. No, pero dele. Llega el hijo y le dice, papá, una paleta. No hay plata. Y las finanzas sí hay que ponerles orden. Porque empieza uno. ¿Cuántos de ustedes manejan un presupuesto? Bajen la mano, gracias por levantar la mano. Un presupuesto, ¿sí? Donde diga arriendo, servicios, ¿ya? Voy a mencionar algunas cosas. Digamos, alimentación, medicina, ropa, etcétera. ¿Cuánto es su presupuesto? ¿Usted con cuánto vive mensualmente? No sé. No me pregunte eso. Pregúntele a mi marido o pregúntele a mi esposa. ¿Sí o no? ¿Ok? ¿Usted sabe cuánto se gasta mensualmente? No, porque nos llega la platica, entonces decimos, no, tengo y tratamos de suponer, tratamos de entender, y por eso a veces que cuando llegamos a cierto grado, cierto, de impartir, ya no tenemos, porque estamos desordenados ¿qué? Financieramente. ¿Ok? Antes de poner aquí arriendo, un hijo de Dios, antes de poner aquí arriendo, etcétera, debe poner Dios. ¿Sí o no? Dios, arriendo, si es que paga arriendo, servicios, catastro, teléfono, todas esas cosas, Claro o Tigo o lo que sea, etcétera. Sí, usted con su familia se gasta un ejemplo, 2 millones de pesos. ¿Ya? ¿Cuánto se gana? Ah, me gano 1.500.000. ¿Cómo me mantiene la nevera? Como las empresas públicas, con agua y luz nomás, por dentro. Porque no hay que comer, no hay que tal cosa. Ay.
¿Por qué? Porque se mantiene en un déficit. En un déficit. Son 500 aquí, luego 500 aquí, luego por aquí. Un déficit. ¿Ya? Y llega el sistema y le dice, con la prima, ¿cierto? Puedes sacar el televisor de 67 pulgadas, lo pagas con la prima. Y como tenemos el pequeñito, cuadradito, ¿ya? Ay, no, vamos. Y se compra el televisor ¿con quién? Con la prima. Por eso es que no vuelve la familia a la casa, porque gastan la prima. Tampoco les gusta el chiste. Ese sí se van a acordar en la salida. Ok. Entonces, diga el que está al lado, todas las bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. ¿Ven? Si nosotros estamos trabajando en orden, seremos bendecidos. En este momento yo le digo, Padre, perdona mi desorden y permíteme traer el orden en todas las áreas de mi vida. Amén. Si estamos rompiendo con toda mala herencia, Dios nos va a bendecir. Es que no, voy a buscar la administración. Dios va a bendecir. A partir de nosotros puede empezar una nueva generación, algo nuevo, para iniciar algo maravilloso, para que nuestros hijos no sufran lo que nosotros sufrimos. A veces nosotros decimos, ay no, yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Yo no tuve un juguete, yo no tuve una bicicleta, yo no tuve un triciclo, yo no tuve un muñeco que llora, yo no tuve tal cosa. Y entonces levanta el hijo, tiene el hijo y cree que con darle todo lo que él pida, ¿cierto? Llenarlo con todo lo que él pida, está, ¿cierto? Satisfaciendo algo y resulta que lo que estamos creando es que una persona dependiente, porque todo lo que me pida se lo doy, lo que me pida se lo doy. Y no le enseñamos a que las cosas hay que ganárselas también. Entonces llega a adulto y como todo se lo dan, por eso es que encontramos que jóvenes se levantaron y mataron a la mamá porque no les daba para el vicio. Ay, qué hombre tan malo que levantamos. Una generación incorrecta, porque empecé a darle todo lo que yo no tenía. ¿Ok? Nosotros podemos darle lo mejor a nuestros hijos y es que crezcan libres de la iniquidad. Si yo alcancé la iniquidad, que mi hijo no la alcance, que mis hijos no la alcancen. Esa sería una de las mejores regalos, romper con eso, ¿cierto? Y que todo cambie. Si ordenamos nuestra vida, si en verdad nos ponemos a romper con aquello que era contrario y empezamos hoy a ordenar nuestra vida, si nosotros no pudimos alcanzar muchas bendiciones de Dios, quizás tuvimos en nuestro corazón, es cierto, el servicio a Dios, pero no lo hicimos, pero que nuestros hijos se proyecten en la vida de Dios y le sirvan a Dios de una manera poderosa. Nosotros a veces los padres, por infundir que los hijos busquen de Dios, los apartamos de Dios. Mis amados, el orden va ligado a tres cosas. Y voy concluyendo con esto. Primero, el orden va ligado a un principio, número 1. 2, a un lugar. Y número 3, a personas. ¿Sí? ¿Cómo empezar con el poder del orden para vencer el caos? ¿Cómo empezar? Número 1, ordenando nuestro ambiente. Debemos ordenar nuestras actividades en nuestro hogar. ¿Cuáles son nuestras actividades en el hogar para crear un nuevo ambiente? Número 1, empezar a cambiar nuestro ambiente. Número 2, ordenar nuestra economía
vuelvo a tocar la economía. Y esto significa un orden de prioridades, o sea que debemos de poner a Dios en primer lugar en nuestra economía. ¿Quién es el primero en la economía? Dios. Que sea Él el primero. Es más, este año nosotros no hicimos primicias. Estamos en febrero y no hicimos las primicias. Las primicias las podemos hacer en el primer trimestre, en marzo. Va a haber algo ahí donde usted... véalas allá. Las llevaron para atrás. Bueno, ahí están las primicias. Usted, de acuerdo a lo que usted entienda, la primicia, y vamos a hablar de las primicias, para que usted, de acuerdo a lo que Dios le coloque en su corazón, Dios primero. O sea, cuando yo coloco a Dios en mi economía en primer lugar, sabiendo que Él es el dueño del oro y la plata, ¿qué va a pasar en su economía? ¿Va a ser qué? Bendecido. ¿Lo crees o no lo crees? En primer lugar, Dios al que debemos de poner y debemos de dar el lugar en lo que corresponde, si le damos diezmo o traemos lo que nosotros le damos al Señor, la ofrenda, primicia, acto, como usted quiera, lo que Dios le ha dado entendimiento. Entonces, son como los primeros frutos. La primicia son los primeros y mejores frutos para el Señor. Un ejemplo que, digamos, en una tienda, llamémoslo así, o en un supermercado, si el dueño del supermercado entiende lo que es la primicia, él va a apartar la primera venta que haga, lo aparta para el Señor y lo trae. ¿Ya? Si es un taxista, la primera carrerita que haga, la guarda para Dios. Si vende cremas, la primer crema que venda para el Señor. Si vende pollos, etcétera. ¿Ok? Que es que tengo un negocio de ropa, la primer batica, la primera camisa, lo que... Pero eso tiene que estar en su corazón, no porque el pastor venga y le diga, hermano, usted tiene alguien da la primera, usted no está bendecido. No, no. Recuerde que yo he dado y a entender de que usted lo que hace, lo hace por revelación, no por obligación. Amén. Cuando usted entiende qué debe hacer a usted, mejor dicho, al Hijo de Dios no hay que decirle nada. Un hijo entendido en la casa, cuando empieza a trabajar, no hay que decirle que dé plata para la casa. No lo tiene que sentar el papá a decirle, bueno, mira, usted está trabajando y usted ya lleva 6 meses trabajando y no ha dado ni siquiera para pagar los servicios. No, el hijo que conoce la casa de Dios, que sabe cómo las cosas, se sienta con su papá y le dice, aquí está mi aporte para la casa, si vive en la casa. Al hijo no hay que decirle qué hacer. Si somos hijos de Dios, a usted no hay que decir, hermano, usted sabe, por eso nosotros no volvimos a decir, hermano, vamos a... No, usted va a traer aquí, ¿cierto? Lo que Dios le puso en su corazón. Más, ¿qué lo llamamos diezmos? Sí. Pero no volvimos a decir, bueno, hermano, y todos los que trajeron sus diezmos pasen aquí, que usted sabe que eso no lo volvemos a hacer, ¿cierto? Porque ya cada hijo sabe qué hacer. ¿O no? Y el nuevo que llega lo ve a usted y como usted es representante del orden, entonces dice, entonces yo también voy a hacer lo que está haciendo el hermano de orden. ¿Lo? Entonces vamos aprendiendo ¿cierto? Por atracción. Vamos atrayendo por atracción. Gloria al Señor. Voy terminando entonces aquí. Y el tercero es ordenar nuestras relaciones. Esto significa que debemos de valorar a las personas con las que vamos a aprender. ¿Sí? Aprender a callar, dejar que otros hablen, porque
¿cierto? Cuando somos nosotros los que hablamos y no dejamos que hablen, de los que podemos comprender mucho, sí, estamos dejando de aprender. Como dice el chavo, ¿usted por qué habla cuando yo hablo? Hay que aprender a callar para poder aprender. Cuando estamos en un orden en esta área de nuestras vidas, ganamos muchas bendiciones. En algún momento nuestro entendimiento se amplía por la misericordia de Dios. Amén. ¿Está bien? ¿Cuánto quieren ampliar el conocimiento de Dios? Por eso usted se sienta aquí fielmente a escuchar para aprender. Dios nos ha hablado esta mañana del orden. ¿Ok? ¿Por qué nos ha hablado del orden? Algo habrá que ordenar. Algo habrá que hacer. En alguna área, Señor, ¿qué me estás hablando? ¿Qué me estás diciendo? Yo no quiero, ya me di cuenta porque es que no me fluyen las cosas. Claro, tengo problemas con esto, hay problemas con... Sí, Señor, gloria a Dios, voy a poner orden para que fluya la bendición. Amén. Padre, yo te doy gracias en esta preciosa mañana. Señor, tu palabra ha sido bálsamo, indicador, ha sido tu palabra, una palabra que, Señor, anima, consuela, exhorta, reargulle, que nos muestra lo que debemos de hacer, cómo debemos de mejorar nuestra vida, en qué debemos de andar, cómo debemos de andar y cómo debemos de obedecer, en qué debemos de arreglar nuestra vida, cómo la debemos de arreglar. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias por hablarnos de esta manera. Y, Señor, en tus manos estamos. Y, Señor, yo declaro bendición sobre la vida de cada uno de los que están aquí presentes. Y seas tú, Señor, obrando para bendición en esta semana en cada uno de ellos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. No se me pare. Bien, vamos a continuar con algo, si usted, sí, el pastor Julián va a continuar. Hoy tenemos también